Hola, soy María y quiero darte la bienvenida a nuestro canal. Ahora, ponte cómoda y relájate, que te voy a contar una historia. ¿Estás lista, amiga? Siempre había ido a la casa de mi hijo cuando me llamaba. Era más conveniente para todos, como solía decir. Pero esa mañana, algo tiró de mi corazón. Sin avisarle, me subí al auto. El camino estaba tranquilo, y yo solo podía pensar en una cosa. Ha pasado demasiado tiempo desde que vi a Jake. Abrí la puerta con mi llave de repuesto y de inmediato me golpeó el olor a cloro. Desde la cocina venía el sonido de un trapo raspando las baldosas y unos sollozos suaves y entrecortados. Me quedé helada. Allí, con un delantal demasiado grande para él, estaba mi nieto. Un niño de 6 años, inclinado tan bajo que su pequeña espalda parecía frágil, casi a punto de romperse. Estaba fregando el piso con una esponja como si su vida dependiera de ello. Le temblaban los codos, el pelo se le pegaba húmedo a la frente y sus labios no dejaban de moverse, como si contara en voz baja o le pidiera perdón a alguien que no estaba allí. En la sala, a solo unos pasos, Michael y Trevor, los hijos del primer matrimonio de Candice, estaban desparramados en el sofá, con controles de videojuegos en las manos y riéndose de algo en la televisión. Candice, con una bata de seda nueva, descansaba en un sillón con una taza de café, bromeando con ellos. Ninguno de los tres miraba hacia donde estaba Jake. Di un paso adelante y el piso crujió bajo mi zapato. Jake se sobresaltó y se giró, pero en sus ojos no vi alegría ni alivio. Solo miedo. El tipo de miedo que te recorre un escalofrío por la espalda. ¡Abuela! Se enderezó, pero bajó la mirada de inmediato, como si mirarme por mucho tiempo pudiera meterlo en problemas. Jake, cariño, ¿qué estás haciendo? Intenté mantener la calma, pero mi voz temblaba. El piso está sucio, murmuró. Desde la sala llegó la voz perezosa de Candice. Termínalo bien, o no vas a almorzar. Michael soltó una carcajada. Trevor se le unió. Sí, niño, te vas a perder tu banquete para pequeños. Sentí que algo crecía dentro de mí. Ardiente, feroz y listo para arrasar con toda la casa. Entré en la cocina, mis tacones golpeando el suelo con un sonido pesado. Jake retrocedió, apretando el trapo sucio contra su pecho como si fuera un escudo. «Candice», llamé, mi voz más cortante de lo que esperaba. Apareció en el umbral de la puerta, perfectamente maquillada, el pelo con rizos impecables, la mirada fría. «Oh, Mary, qué sorpresa», dijo, como si nos hubiéramos encontrado en el supermercado y no en la casa donde un niño de 6 años fregaba el piso de rodillas. ¿Por qué Jake está trabajando mientras tus hijos están sentados sin hacer nada? Me crucé de brazos. Mi enojo ya estaba hirviendo. ¿Trabajando? Soltó una risita falsa. Está aprendiendo a ser responsable. Michael y Trevor ya hicieron sus tareas. Miré hacia la sala. Sobre la mesa de centro había una pila de vasos vacíos, migas de papitas y un par de platos pegajosos. Aparentemente, esas tareas no incluían limpiar lo que ellos mismos ensuciaban. «Jake, ven aquí», lo llamé con suavidad. Pero no se movió. Me di cuenta de que tenía miedo. Miedo de desobedecer. «Tiene que terminar», dijo Candice con firmeza. «O pasará lo de la última vez». ¿La última vez? Entrecerré los ojos. Se encogió de hombros sin inmutarse. Se quedó sin cenar. Tenemos que enseñarle de alguna manera. Desde la sala apareció Tom. Tenía el pelo revuelto y una jarra de cerveza en la mano. Me miró de arriba abajo. «Mamá, no empieces. Necesita aprender a tener disciplina». ¿Disciplina? Mi voz se elevó. «Esto no es disciplina, Tom. Es crueldad». Jake, de pie entre nosotros, de repente susurró, casi para sí mismo. «Lo haré.
Solo no. Esas palabras en voz baja me golpearon más fuerte que cualquier grito. En ese instante, supe que, si me iba de allí, no solo perdería a mi nieto físicamente, perdería su confianza en que alguien en este mundo lo protegería. Cuando pienso en el momento en que las cosas empezaron a desmoronarse, mi mente siempre vuelve a ese día lluvioso en que Tom llamó y dijo: «Mamá, Linda se ha ido». Recuerdo que la taza se me resbaló de las manos. Linda, mi nuera, había sido un alma tan luminosa. Amaba a Jake de una manera que era imposible no ver, incluso para mí, aunque no nos veíamos seguido. Solo tenía 32 años, y todo terminó en un instante. Un accidente en la carretera. Después de eso, Tom se quebró. Se volvió irritable, retraído, rechazaba cualquier tipo de ayuda. Y Jake, él solo se sentaba junto a la ventana, esperando a su mamá. No lloraba, y eso, de alguna manera, era peor que si lo hubiera hecho. 6 meses después, Candice llegó a nuestras vidas. Demasiado llamativa, demasiado segura de sí misma, demasiado rápida para tomar el control. Lo supe desde el principio. Le interesaba más que Tom tuviera un trabajo estable y una casa, que la herida que él todavía llevaba dentro. Candice ya tenía 2 hijos, Michael y Trevor. Intenté ser amable, pero podía ver cómo creaba una jerarquía. Sus hijos eran los herederos, y Jake era solo el niño extra que tenía que adaptarse. Un año después de que se casaron, Tom me llamó de nuevo. «Mamá, necesitamos una casa más grande. Los niños están creciendo. Encontramos la ideal, pero el banco no nos da el préstamo». Recuerdo estar sentada en mi cocina, mirando fotos antiguas del pequeño Tom, sonriendo de oreja a oreja. Ayudarlo se sentía como mi deber. Yo misma me hice cargo del financiamiento. La casa quedó a mi nombre, aunque decidí no decírselo. Pensé que se sentiría orgulloso, creyendo que lo había logrado por su cuenta. Fue un error, uno muy grande. A partir de entonces, las cosas fueron de mal en peor. Tom se volvió distante. Su tono se volvió frío, como si fuéramos socios de negocios, no madre e hijo. Candice tomó el control total de la casa. A veces, yo llegaba sin avisar y casi siempre veía la misma escena. Jake recogiendo los juguetes de Michael y Trevor, lavando los platos, limpiando las encimeras. «Solo está ayudando», decía Candice con su sonrisa empalagosa. Pero yo sabía que no era ayuda. Era una tarea forzada a un niño que tenía miedo de decir que no. Me quedé callada. Me avergüenza admitirlo, pero tenía miedo de perder a mi hijo si defendía con demasiada firmeza a mi nieto. Excusaba a Tom en mi mente. Está cansado, está de luto, no se da cuenta. Me decía a mí misma que Candice era solo estricta, no cruel. Pasaron 4 años. 4 años mordiéndome la lengua, tragándome el enojo, aceptando la injusticia. Todo por mantener a la familia unida. Pero ahora, viendo a Jake inclinado sobre ese piso sucio, vi la verdad. Yo no había estado salvando a una familia. Había estado protegiendo una ilusión. Y esa ilusión había muerto hacía mucho tiempo, junto con mi ingenua creencia de que la sangre significaba automáticamente amor y protección. Algo cambió dentro de mí. De repente me di cuenta. Mi error fue dejar que esta mujer y mi hijo decidieran el destino de mi nieto, cuando era yo quien les había dado el techo sobre sus cabezas. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Jake siempre parecía tan frágil como un arbolito que podría romperse con el primer viento fuerte. Hablaba en voz baja, casi susurrando, como si cada palabra pudiera costarle un castigo. Cuando le hacía una pregunta, primero miraba a Candice o a Tom, esperando su reacción antes de responder. Incluso su risa era contenida,
como si demasiada alegría pudiera ser peligrosa. Sus ojos, del mismo azul claro que los de su madre, pero ahora llenos más de cautela que de curiosidad. Apretaba los labios cada vez que un adulto levantaba la voz, incluso si no era dirigida a él. Parecía intentar desaparecer en el fondo, siempre en algún rincón, siempre ocupado, solo para no estorbar. Michael y Trevor eran todo lo contrario. Con 18 años, actuaban como si la casa fuera su patio de juegos personal. Mochilas tiradas en el pasillo, zapatos deportivos abandonados en medio del piso, la televisión a todo volumen sin importar quién más estuviera cerca. Y nunca recogían lo que ensuciaban. Cuando veía a Jake limpiando el jugo que derramaban o recogiendo sus calcetines, algo se me retorcía por dentro. Pero Candice lo llamaba compartir responsabilidades. Extrañamente, esas responsabilidades siempre recaían en Jake, mientras que sus hijos disfrutaban de los privilegios. Michael y Trevor estaban terriblemente malcriados. Recibían aparatos nuevos constantemente, y si no obtenían lo que querían de inmediato, hacían berrinches. Berrinches que Tom resolvía con un viaje rápido a la tienda. Podían hablarle groseramente a los adultos y nadie los corregía. Candice lo llamaba confianza. En realidad, era un sentimiento de que todos se lo merecían. Mis hijos saben lo que quieren y siempre lo consiguen, decía, mirándome de una manera que parecía añadir, a diferencia de tu nieto. Su actitud hacia mí era otra historia. Nunca me llamaba señora Anderson o Mary, solo ella, cuando hablaba con Tom. Está llamando otra vez. Está preguntando por Jake. En persona, sonreía sin calidez, como una empleada de tienda atendiendo a un cliente que no le agrada. Y cuando estábamos a solas, lanzaba pequeñas indirectas. Probablemente no entiendes lo difícil que es criar a 3 niños, especialmente cuando uno no es tuyo y necesita atención constantemente. Yo trataba de calmar esos momentos por el bien de Tom. Pero con cada visita se volvía más claro. En esta casa había reglas. Reglas donde Jake estaba en lo más bajo y yo era la invitada no deseada que interfería en su vida perfecta. Era como una imagen de revista. Una sala espaciosa, una cocina reluciente, un jardín bien cuidado. Pero detrás de todo eso había podredumbre, frialdad, negligencia y una división entre nosotros y ellos. A veces cruzaba miradas con Jake. Nunca hablaba, pero sus ojos decían en silencio, «Abuela, por favor, no te vayas». Una tarde, estaba sentada en la mesa de la cocina, viendo a Jake de puntillas, colocando con cuidado medio sándwich, una manzana y una galleta en una lonchera. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si estuviera arreglando algo frágil para una exhibición. 2 veces ajustó la servilleta adentro, asegurándose de que la manzana estuviera en el lugar correcto. Desde la sala, la televisión sonaba a todo volumen. Michael y Trevor gritaban y reían con su videojuego. Tom estaba sentado con un periódico, sin prestar atención al ruido, ni al hecho de que su hijo se estaba preparando el almuerzo. Candice entró, sus tacones resonando bruscamente contra el piso. Llevaba un vestido rojo brillante y unos pesados aretes dorados que se balanceaban con cada paso. Se detuvo detrás de Jake, con los brazos cruzados, observándolo por un momento. «¿Qué es esto?» Su voz era cortante. «El almuerzo, para la escuela», murmuró él sin voltear. «El almuerzo», repitió ella, burlándose de su tono. «¿Pusiste una galleta otra vez?» Yo pensé que... «Tú pensaste». El desprecio en su voz me hizo estremecer incluso a mí. «No puedes hacer nada bien, Jake. Absolutamente nada». Antes de que pudiera moverme,
Ella le arrebató la lonchera de las manos y vació su contenido en la basura. «Por eso tu madre se fue», dijo fríamente, como si declarara un hecho. No podía soportar tener un hijo tan inútil. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Jake se quedó paralizado, con sus pequeños puños apretados. Le temblaban los hombros, pero no lloró. Simplemente se quedó allí, como un animal atrapado que sabe que no hay escapatoria. Algo dentro de mí se rompió. Hasta ese momento, había intentado contenerme, diciéndome que no armara una escena, que esperara el momento adecuado, que hablara con Tom en privado. Pero nada de eso importaba ahora. «¿Qué acabas de decir?» Mi voz era baja y firme, tan firme que incluso Candice se detuvo. «Ay, Mary, no empieces», dijo agitando una mano. «Él necesita saber la verdad. Lo consientes demasiado». «Esa no es la verdad», dije, poniéndome de pie, mientras un calor me inundaba. «Y aunque lo fuera, no tienes ningún derecho a decirle eso a un niño». «No es un niño», espetó Candice. «Es un mocoso flojo que necesita aprender a trabajar». «Tiene 6 años», grité. ¡6! La televisión en la sala se silenció. Michael y Trevor aparecieron en el umbral de la puerta, con Tom detrás de ellos. «¿Qué está pasando?», preguntó Tom con pereza, pero luego vio mi rostro y frunció el ceño. «Mamá, ¿qué está pasando?», me volví hacia él. «Tu esposa acaba de decirle a tu hijo que su madre murió por su culpa, y tú te quedas ahí sin hacer nada». Tom dudó, mirando de Candice a mí. «Mamá, estás exagerando». ¿Exagerando? Casi me río, pero el sonido salió amargo. La vi tirar su almuerzo a la basura. La oí llamarlo inútil. Jake seguía allí, con los ojos fijos en el suelo, sus pequeños dedos retorciendo el borde de su delantal. «Jake», dije en voz baja, «¿es verdad que ella dijo eso?» Él asintió lentamente sin levantar la vista, y en ese momento lo supe. Si me iba sin cambiar nada, él seguiría viviendo en este infierno durante años. Se acabó. Me enderecé. ¡Suficiente! «Mamá», comenzó Tom, pero levanté la mano. «Tom, silencio». Miré directamente a los ojos del niño que una vez había llevado en mis brazos. «Dejaste que esta mujer envenenara a tu hijo. Elegiste la comodidad en lugar de la protección. Y no voy a seguir permitiéndolo». Tomé la mano de Jake. Su pequeña palma estaba fría y húmeda, pero se aferró a mí con fuerza. «Nos vamos», dije. No era una pregunta. La cocina quedó en silencio. Incluso el zumbido de la televisión en la sala pareció desvanecerse. Tom me miraba como si no me reconociera. Candice se aferró al respaldo de una silla como si fuera un arma. Jake se apretó contra mí, como si yo fuera el último lugar seguro que quedaba en el mundo. Respiré hondo y hablé en voz baja, pero lo suficientemente claro para que cada persona en la habitación me escuchara. «Tom, sabes que la casa en la que viven me pertenece, ¿verdad?» Él parpadeó. «¿Qué?» «Me oíste. La hipoteca ha estado a mi nombre desde el primer día». «Eso no es cierto», intervino Candice, su voz goteando sarcasmo. «Firmamos los papeles juntos». «Sí», asentí. «Tom firmó como garante, pero yo soy la dueña legal y la que paga por ella. Tengo los documentos». Tom dio un paso hacia mí, tratando de recuperar el control. «Mamá, ¿por qué sacas esto a relucir ahora?» «Porque a partir de este momento todo cambia». Saqué mi teléfono de la bolsa. «Estoy harta de pagar por un techo para gente que abusa de mi nieto». Candice sonrió con aire de suficiencia, pero noté un destello de inquietud en sus ojos. «Esto es un chantaje, Mary». «No, Candice, esto es rendición de cuentas», dije, mientras marcaba el número del banco. Tom se movió rápidamente. «Mamá, baja el teléfono. Podemos hablar de esto».
El tiempo de hablar se acabó, Tom. Me volví hacia la ventana, esperando que la llamada se conectara. Hola, habla Mary Anderson, dije cuando el gerente respondió. Quiero cancelar el financiamiento de la propiedad en... Di la dirección. Señora, ¿está segura? Una vez que el proceso comience, no hay vuelta atrás, preguntó la cortés voz al otro lado. Absolutamente segura, respondí, mirando directamente a Candice. La casa volverá a manos del banco. En ese caso, los ocupantes tendrán 30 días para desalojar, confirmó. Le enviaré los documentos para que los firme. Gracias, los esperaré en mi correo electrónico. Terminé la llamada. ¡Nos has arruinado!, gritó Candice. Tenemos hijos. Sí, dije. Uno de ellos es mi nieto, y a diferencia de ti, pienso cuidarlo. Tom se quedó con la mirada baja. Mamá, podríamos haber llegado a un acuerdo. ¿Llegado a un acuerdo? Levanté una ceja. Eso significaría admitir lo que han hecho y cambiar. En lugar de eso, has dejado que Jake sea humillado y sobrecargado de trabajo mientras yo pagaba la luz y el agua. No, Tom, se acabó. Tomé de nuevo la mano de Jake. Nos vamos, ahora. No puedes llevártelo así como así, gritó Tom, pero su voz no tenía convicción. Sí puedo, dije con firmeza, porque está en peligro, y tengo testigos, grabaciones, pruebas. Intenta detenerme y solo acelerarás las cosas. Pasamos junto a Candice. Sentí su mano tensarse en el respaldo de la silla, como si quisiera detenerme, pero no se movió. Michael y Trevor se asomaron desde la sala, con confusión en sus rostros. Por primera vez, se dieron cuenta de que su madre no era invencible. Jake apretó mi mano con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. No dijo una palabra, pero cada paso que daba a mi lado era una súplica silenciosa. No me sueltes. En la puerta principal me volví. Tienen 30 días. Úsenlos sabiamente. Abrí la puerta y el aire fresco entró de golpe, limpiando el olor rancio y tóxico de esa casa. Salimos al porche y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar. En el auto, Jake preguntó en voz baja. «Abuela, ¿vamos a vivir contigo ahora?» «Sí, cariño», le dije, acariciándole el pelo. «Y nadie volverá a gritarte ni a obligarte a hacer cosas que son demasiado para ti». Él asintió y se volvió hacia la ventana. Después de unos minutos, vi su reflejo. Estaba sonriendo. No era una sonrisa amplia y despreocupada, sino la primera chispa de esperanza que había visto en sus ojos en años. Al día siguiente, estaba sentada en mi propia sala, viendo a Jake hojear en silencio viejos álbumes de fotos. No estaba en silencio de esa manera helada y ansiosa que había visto antes. Ahora era el tipo de silencio que proviene de la paz. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente estaba descansando. Sonó el teléfono. Era Isaiah Green, un viejo amigo y mi abogado, un hombre en quien confiaba como si fuera de la familia. «Mary, tengo todo listo». Su voz era firme. «Si estás dispuesta, podemos hacer la conferencia de prensa hoy. Cuanto antes hagamos esto público, más difícil será para ellos tergiversar la historia». Cerré el álbum. Hoy. Al atardecer, estábamos en una modesta sala de conferencias de un hotel local. Los reporteros ya estaban esperando. Equipos de televisión locales, blogueros e incluso un par del estado vecino. Cuando entré, los flashes de las cámaras me cegaron momentáneamente. Sabía que no había vuelta atrás. Isaiah habló primero, presentándome brevemente y explicando que teníamos pruebas que demostraban que mi nieto había sido sometido a abuso psicológico en la casa de mi hijo. Luego fue mi turno. Mi voz temblaba por dentro,
pero por fuera sonó firme. Mi nombre es Mary Anderson. Soy la abuela de Jake, un niño de 6 años. No estoy aquí para avergonzar a nadie, sino para proteger a un niño que amo. En la pantalla detrás de mí, Isaiah reprodujo el primer video. El momento en que Candice tira el almuerzo de Jake a la basura y dice: «No puedes hacer nada bien, por eso tu madre se fue». La sala quedó en silencio. Algunos reporteros dejaron de tomar notas y solo miraban, como si no pudieran creer que un adulto pudiera decirle eso a un niño. Luego vinieron las fotos. Las pequeñas manos de Jake, en carne viva por los productos de limpieza. Grabaciones de la cámara de seguridad de un vecino que lo mostraban arrastrando una manguera pesada por el patio bajo un sol abrasador, mientras Michael y Trevor chapoteaban en la piscina. Esto no es enseñar responsabilidad, dije. Esto es trabajo forzado y humillación, soportado por un niño de 6 años. Un murmullo bajo recorrió a la multitud. Luego, reprodujimos una declaración de audio de la señora Watson, la vecina que había escuchado a Candice gritarle a Jake, culpándolo de la muerte de su madre. Su voz temblaba, pero cada palabra era tan afilada como una cuchilla. Una joven reportera en la primera fila preguntó: «¿Por qué guardó silencio durante tanto tiempo?» «Porque fui una tonta», respondí con honestidad. Tenía miedo de perder a mi hijo. Pensé que estaba protegiendo a la familia. Pero una familia que abusa de un niño no es una familia. La siguiente pregunta llegó rápidamente. ¿Dejó de financiar la casa como un acto de venganza? No. Miré directamente a la cámara más cercana. Dejé de pagar por un lugar donde mi nieto era tratado como un sirviente. Mi conciencia no me permitía seguir haciéndolo. Y entonces, desde el fondo de la sala, una voz habló. «Ella está diciendo la verdad». Las cabezas se giraron. Tom salió de las sombras. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron claras. «Yo permití que esto sucediera. No estoy poniendo excusas. Le fallé a mi hijo». Las cámaras sonaban como disparos. Los reporteros escribían frenéticamente. «No sé si Jake me perdonará alguna vez», continuó Tom. «Pero ya no voy a quedarme callado». Candice no estaba allí, pero sabía que estaba mirando. Y ahora no tenía ninguna posibilidad de convencer a nadie de que todo eran mentiras. Cuando la conferencia terminó, los reporteros se abalanzaron con preguntas. Yo no tenía nada más que añadir. Isaiah repartió copias de las grabaciones y las fotos. Esa noche, los hashtags cambiaron. El día anterior, la gente me había llamado una vieja manipuladora. Ahora era no justicia para Jake y abuela héroe. Llovieron los mensajes, ofertas de ayuda e historias de personas que habían pasado por algo similar. Me senté en mi sala mientras Jake dormitaba a mi lado, con la cabeza en mi regazo. Y me di cuenta de que habíamos dado el primer paso real para mostrarle que el mundo todavía podía ser un lugar seguro. Pasaron 3 meses desde esa noche en que saqué a Jake de la casa de Tom. 3 meses que pusieron nuestras vidas de cabeza. La casa de Tom estaba vacía. Después de la conferencia de prensa, el banco procedió con la recuperación de la propiedad, tal como lo había advertido. Candice empacó y se fue a casa de su hermana en otro estado, llevándose a Michael y Trevor con ella. Tom se quedó, solo. Llamó, envió mensajes de texto, incluso vino un par de veces, pero siempre le dije lo mismo. Primero, demuestra que puedes ser un padre. Jake todavía se despertaba a veces por la noche, gimiendo suavemente, pero el terror helado en sus ojos había desaparecido. Empezó a hablar más, a hacer preguntas, a reír, una risa real y brillante que no le había oído en años. Lo inscribí en una clase de arte. En su primera exposición,
se paró orgulloso junto a su pintura. Un gran sol amarillo sobre una casa grande, con dos figuras en el porche tomadas de la mano. El título debajo decía: Estoy en casa. Tuve que parpadear para contener las lágrimas. La Oficina de Bienestar Infantil de la ciudad determinó que el hogar de Tom había sido un ambiente tóxico y que Jake se quedaría conmigo por ahora. Por ahora es una frase resbaladiza, pero sabía que haría todo lo que estuviera a mi alcance para que fuera permanente. A veces pensaba en Candice, preguntándome qué hace que una persona sea tan cruel con el hijo de otra mujer. Pero siempre llegaba a la misma conclusión. En su mundo solo importaban los suyos. Los de afuera tenían que someterse o desaparecer. Yo había elegido una tercera opción para Jake: vivir libre. En cuanto a Tom, podía ver que estaba tratando de cambiar. Sesiones de terapia, llamadas solo para preguntar cómo estaba Jake. Pero no podía devolverle a mi nieto. Todavía no. Una vez que has permitido que alguien quiebre a un niño, la confianza no se reconstruye en semanas o meses. Es un camino largo. Una tarde tranquila, mientras tomábamos chocolate caliente y veíamos una vieja caricatura, Jake se volvió hacia mí y dijo: Abuela, gracias por venir ese día. Cariño, siempre vendré, le dije, acariciándole el pelo. Siempre. Y en ese mismo instante, supe que lo más importante ya había sucedido. Me creía. Creía que no estaba solo. Quizás había perdido a mi hijo en el sentido tradicional. Quizás Tom nunca volvería a ser el niño que crié. Pero había salvado a mi nieto. Había preservado lo que quedaba de su infancia. Ya no me sentía culpable por romper la familia. Porque la familia no son las paredes, ni un apellido compartido, ni fotos enmarcadas en la chimenea. Familia son las personas que te defenderán, incluso si eso significa enfrentarse al mundo entero. Me elegí a mí. Elegí a Jake. Y no había ni una pizca de duda en esa elección. Ahora, cada mañana, desayunamos juntos. Él me cuenta sus planes para el día, sobre sus nuevos amigos en la escuela. Sé que todavía habrá conversaciones difíciles y decisiones duras por delante, pero una cosa nunca cambiará. Él siempre sabrá que hay alguien a su lado que nunca le dará la espalda. Y yo finalmente encontré lo que había estado buscando todo este tiempo: respeto por mí misma.